Todo lo que eres, desde el color de los ojos hasta la digestión de tu comida, va a estar regido por los tres procesos que vamos a ver a continuación, que conforman el dogma central de la genética y que en biología se estudia como biología molecular o genética molecular. Esta parte conviene manejarla bien porque, aunque no es tan preguntada como los bloques anteriores, sí puede salir en otras secciones del examen y es conveniente manejar muy bien para poder sacar la máxima puntuación. Ya hemos visto lo que son los ácidos nucleicos y cómo se dividen las células para mantenerse. Ahora toca ver en detalle cómo es esa fase S del ciclo celular, así como la creación de proteínas y enzimas que mantienen las funciones vitales celulares. Este bloque también será abordado en asignaturas de carrera dentro de la sección de genética y que ahora solo es necesario que tenga unas pequeñas bases para que luego posteriormente puedas profundizar mejor. ¿Qué es la replicación, transcripción, traducción? ¿Sabes definirme todos estos conceptos sin equivocarte? Quédate en este vídeo porque vamos a abordar todo esto y así te puedas ir al examen sin complicaciones mayores. El dogma central de la genética empezó con la definición de que a partir de un gen del ADN se creaba una proteína pasando por ARN y dicho ADN se replicaba con exactitud. Con la llegada de la microbiología se vio que había virus que se saltaban este orden siendo capaces de crear ADN a partir de ARN como hace el VIH o de replicar el ARN como hace el coronavirus. Y que con las aportaciones de la genética moderna también se vio que había ARN que no llegaban a ser proteínas y se quedaban simplemente regulando la expresión génica. Es así como se monta la definición definitiva del dogma central de la genética, donde el ADN es mantenido por procesos de replicación, el cual puede ser transcrito a ARN, que se puede replicar como si fuera ADN, y que dicho ARN puede o bien expresarse y crear una proteína, o bien quedarse para regular la expresión génica, mencionando la posibilidad de que a partir de ARN se cree ADN en procesos de retrotranscripción. En este bloque nosotros abordaremos los procesos de replicación, transcripción y traducción, concretamente de procariotas por su sencillez, aunque bueno, salvo contadas cosas que vamos a ver en eucariotas, no lo vamos a abordar en detalle porque es prácticamente igual. El detalle concreto de eucariotas ya lo veréis posteriormente en vuestra carrera universitaria. Vamos al lío, empecemos con la replicación, el proceso encargado de duplicar el material genético en la fase S para preparar a la célula para la división celular. Este proceso se caracteriza por las siguientes características: ser semiconservativo, es decir, que si hay dos cadenas madre componiendo a la doble hélice de ADN, cada una sirve de molde para crear nueva molécula de ADN. De tal forma que se crean dos moléculas de ADN con una cadena madre y una cadena hija cada una. Y ser bidireccional, es decir, que aunque la doble hélice de ADN esté hecha por cadena antiparalelas y una vaya en dirección 5' 3' y otra 3' 5', y las enzimas solo son capaces de crear en 5' 3', aún así se crean las dos cadenas hijas a la vez con ciertos truquitos que vamos a ver ahora. Ahora bien, la replicación está descrita en tres etapas que tienen los mismos nombres que los diferentes procesos que vamos a ver posteriormente y que bueno, va a ser conveniente que conozcamos. Empezaríamos por la iniciación, donde una enzima llamada topoisomerasa le quita torsión, le quita giro a la doble hélice, y otra llamada helicasa entra para abrir la cadena y dejarla separada. Aún así, esta apertura no se produce en todo el genoma, sino que se va haciendo en pequeñas zonas donde va dándose la replicación, y esta zona se llama bucle de replicación, el cual va a ir moviéndose conforme la replicación va avanzando. El siguiente paso es la elongación, donde entra en juego el enzima llamado ADN polimerasa, el cual es encargado de crear nueva cadena. Aún así, esta enzima no puede unirse así como así a la cadena, sino que necesita un punto de referencia que está hecho de ARN, denominado primer o cebador. Este está hecho por una enzima en concreto que se llama primasa. Y aquí es donde abordamos ese concepto de bidireccionalidad que hemos mencionado antes, pues la cadena 3', 5' se lee perfectamente y se crea una cadena 5', 3' de golpe, pero la otra, la que va en 5', 3', tiene problemas. Es por ello que la ADN polimerasa avanza un poco creando esta cadena que puede hacer directamente y luego retrocede para crear pequeños fragmentos en la dirección que sí pueda creer, es decir, en 5', 3'. Dicho de otra manera, la otra cadena que va en dirección 5', 3' la lee al revés para que la pueda leer bien y crear su contenido de forma correcta. Estos fragmentos que va haciendo la ADN polimerasa al revés se denominan fragmentos de Okazaki, y por cada uno de ellos va a necesitar un primer guía que le permita decir, pues hasta aquí hago el fragmento. Por lo tanto, la primasa aquí está trabajando muchísimo para que esta cadena se pueda replicar. Resumiendo, la ADN polimerasa va a crear una gran cadena hija en la cadena madre que iba 3', 5', y muchos fragmentos hijos en la cadena contraria que iba 5', 3'. Esta habilidad del ADN polimerasa de avanzar un poco y luego retroceder para crear en la otra cadena también le permite repasar todo lo que ha
puesto anteriormente en un proceso de corrección de pruebas. De esta manera el enzima se asegura de que ha colocado bien las bases nitrogenadas y si no es el caso se puede reparar o incluso eliminar. En procariotas nos encontramos 3 ADN polimerasas, siendo la tercera la que se encarga de crear estas nuevas cadenas hijas. Pero también hay que destacar la ADN polimerasa 1 que sustituye los primers que estaban hechos de ARN y los pone en forma de ADN. La ADN polimerasa 2 ayuda con la corrección de pruebas, pero no es tan importante para este nivel. Comparando con procariotas, en eucariotas nos encontramos con 5 tipos de ADN polimerasa, pero no vamos a entrar en detalle. La última fase de la replicación se denomina terminación y esta se va a dar cuando la ADN polimerasa llegue a una zona donde su creación provoque bucles y cosas raras que al final haga que ésta se despegue de la cadena madre y se termine con esto la replicación. En procariotas esto sucede cuando se llega a una secuencia denominada TER, de terminación. Aquí es donde empieza a terminar de actuar la ADN polimerasa 1 sustituyendo los primers por ADN. Pero en la cadena con fragmentos de Okazaki hay primers que no se pueden sustituir, los de final de cadena. En este caso actúa otra enzima denominada telomerasa que básicamente se inventa esa zona para que la cadena siga manteniendo la misma longitud y no se pierda información conforme pasen las divisiones. Cuanta mayor evolución exista en eucariotas, la telomerasa se va inactivando antes y esto es lo que ocasiona el envejecimiento celular. Tengo un vídeo sobre el envejecimiento que os dejo por aquí que es bastante interesante si os interesa todo este tema del envejecimiento. Ahora bien, si la célula tiene la intención de expresar genes, entonces hace la transcripción, ese proceso encargado de pasar de ADN a ARN. Para realizar este proceso es importante que tengáis muy clara la asociación entre bases nitrogenadas, así como las 3 fases que componen la transcripción que tienen los mismos nombres que la replicación, solo que hacen cosas diferentes. Para la iniciación se elige una de las 2 cadenas como molde y se va a abrir otro bucle, esta vez de transcripción, por donde va a entrar una enzima denominada ARN polimerasa que va a leer el ADN y va a crear una cadena monocatenaria de ARN. Esta enzima tiene la capacidad de leer zonas exclusivas del genoma que le indican que aquí empieza a transcribirse un gen, denominado promotores. Es importante conocerlo a la hora de estudiar y entender cómo se regula la expresión génica y que eso ya veréis posteriormente, no es de este nivel. Tened en cuenta que en procariotas solo hay una ARN polimerasa, pero en eucariotas hay 3, aunque bueno, no vamos a entrar en detalle. Continuando con la elongación, la ARN polimerasa de nuevo lee en dirección 3'-5' para crear una cadena 5'-3', siempre respetando la complementariedad de las bases. Como comparativa, la ARN polimerasa no tiene corrección de errores porque aquí no importa tanto tenerlo, ya que si hay un gran error en la creación de ARN se desecha y ya en procesos posteriores de maduración. Y es por esto mismo como algunos virus, como el virus de la gripe, tienen como estrategia evolutiva tener ARN como principal material genético, porque así son más propensos a mutar. Y por último, el proceso de terminación sucede algo muy similar. La ARN polimerasa llega a zonas donde crea cosas raras, crea bucles que hacen que al fin y al cabo se despegue y así termine la transcripción. De aquí pueden salir los 3 tipos de ARN que ya vimos, pero vamos a centrarnos en seguir en la ARNM. Pues aquí sí es importante mencionar qué hacen los eucariotas porque son muy distintos a lo que hacen los procariotas. Ya que por ejemplo los procariotas van a crear un ARN mensajero de golpe y pueden traducirlo antes incluso de haber terminado la transcripción, ya que como no tienen compartimentalización pueden unirse ribosomas a este proceso de transcripción y conforme se va creando el ARN también se va creando la proteína. En el caso de la eucariota es un poquito más complejo porque la transcripción se produce en el núcleo donde está el material genético y este ARN tiene que salirse fuera buscando los ribosomas que estaban en el citoplasma. Además debemos tener en cuenta que el genoma eucariota tiene zonas que no se van a expresar en proteínas denominadas intrones, de estar entre medias, y zonas que sí se van a expresar denominadas exones. Esto provoca que el ARN mensajero de eucariotas necesite un proceso de maduración antes de llegar a los ribosomas. En este proceso de maduración se eliminan los intrones y se empalman los exones en un proceso denominado splicing o corte y empalme en español, y se añade una cola poli A en el extremo 3' y una cola poli G o caperuza en el extremo 5'. Y ya con esto, siguiendo a este ARN maduro, solo le queda ser traducido, es decir, crear una secuencia polipeptídica a partir de dicha información. Para ello van a participar los 3 ARNs que vimos en biomoléculas, el ARN mensajero, el ARN transferente y el ARN ribosómico. Ahora, ¿quién crea esta cadena polipeptídica? Pues son los orgánulos denominados ribosomas, que te los puedes encontrar en el citoplasma y en el caso de los eucariotas también adheridos al retículo endoplasmático rugoso. De los ribosomas, simplemente repasar que tienen diferente capacidad de sedimentación si estamos en procariotas o en eucariotas, pero funcionan igual. Para la traducción necesitamos incorporar nuevos conceptos relacionados con el funcionamiento de la RNT, pues este tiene un brazo anticodón que va a ser compatible con 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado codón, y que se va a ir leyendo de codón en codón, y un brazo aceptor que trae el aminoácido correspondiente a dicho codón. Básicamente la RNT va a ser el enlace entre el material genético y el aminoácido. Y aquí es donde viene lo curioso, pues el código genético, es decir, la equivalencia de ARN a proteína, tiene las siguientes características que pueden ser preguntadas.
Es universal, es decir, que todas las células respetan dicha equivalencia. Es degenerado, es decir, que hay más codones que aminoácidos, por lo que podemos encontrar un aminoácido con diferentes codones, y esto puede servir para arreglar ciertas mutaciones y que ni siquiera se vean. Y normalmente hay unos codones específicos para la iniciación, AUG, que da metionina, y codones específicos para la terminación, codones de stop, UAA, UGA o UAG. Si os dais cuenta, el codón de inicio empieza por la primera vocal, la A, y los codones de terminación empiezan por la última vocal, la U. Hay contadas excepciones de estos codones, como por ejemplo en las mitocondrias, pero bueno, eso no lo abordaremos. En cuanto a los procesos de la traducción, comienzan con una iniciación donde la subunidad mayor y menor del ribosoma se unen junto al ARN mensajero y se empiezan a leer codones. Y no se va a comenzar hasta que no se lea el codón AUG, que va a traer un ARNT con metionina y se va a iniciar la cadena polipeptídica con este aminoácido. Continuando con la elongación, el ARN mensajero es leído en dirección 5'3' para crear una cadena polipeptídica en dirección grupo amino grupo carboxilo. Aquí es importante, dentro de la subunidad mayor, saber diferenciar entre el sitio A, que es el lugar donde se une el ARNT con un nuevo aminoácido, y el sitio P, que es donde está el ARNT anterior con toda la proteína. Cuando se sigue leyendo el ARN mensajero, la proteína que hay en el sitio P es trasladada al aminoácido que hay en el sitio A, y así se va formando la cadena polipeptídica mediante enlaces peptídicos que ya bien conoces. Finalmente, mientras se sigue leyendo el ARN mensajero y se coloca un nuevo ARNT, el que había en el sitio P es desplazado al sitio E para ser expulsado. Un ARNT siempre va a ir del sitio A al sitio P al sitio E y va a empujar al ARNT que tenía en la posición que le toca. Para que no confunda estos sitios, recuerda que sitio A es de ARNT porque aquí se incorpora un nuevo ARNT, el sitio P es donde está el péptido, donde está la proteína, y el sitio E de exit porque por aquí se va a ir el ARNT más antiguo. Finalmente se llega a un codón de stop que impide que se añada otro aminoácido, se finaliza la cadena proteica y aquí termina la traducción. Y con esto terminamos con todos los procesos relacionados con la biología molecular y ya sabes todo lo que necesitas de la replicación, de la transcripción y de la traducción. Si te das cuenta, he mencionado enzimas sobre todo en la replicación y en el resto de procesos no ha habido muchas enzimas porque no son tan importantes. Si eres capaz de incorporarlas en tu definición va a estar mucho más completa, pero creo que no es necesario para este nivel. Las de la replicación sí, porque lo he visto que están en todos los libros prácticamente. Si llegaste hasta el final del vídeo, coméntame ahí abajo primasa y yo te dejaré un corazoncito como hago siempre. Finalmente terminamos esta serie de vídeos para prepararnos al acceso a la universidad o selectividad aquí en España y espero que os hayan gustado y servido. Y nada más, con esto terminaríamos. Sé que me dejo cosas en el tintero, como el bloque de microbiología, de la propia genética sin ser molecular, de inmunología. Y si tienes curiosidad de conocer esto con más profundidad, pues tienes muchos vídeos en mi canal. Por ejemplo, ya hice un vídeo del sistema inmune que te dejo en esta tarjetita. Y con esto me despido ya, te dejo por aquí la lista de reproducción para la preparación al acceso a la universidad y espero que te hayan gustado todos estos vídeos. Nos vemos en los próximos y gracias por haberme acompañado en este proyecto.